buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar sobre reformas fiscales del 2023. Mi nombre es Paulina Márquez, estoy en la Dirección Administrativa de Servicio Inteligente y bueno, a través de Servicio Inteligente he podido brindar atención a diferentes compañías en términos de recursos humanos como son revisión de estructuras internas, perfiles de puesto, reclutamiento y bueno, tenemos una gran gama de servicios en este rubro. En esta ocasión traemos un invitado a este webinar, pues Servicio Inteligente tiene diferentes alianzas comerciales que nos permiten dar diferentes soluciones a nuestros clientes. El día de hoy nos acompaña el contador Mario Alcalá. Él, aparte de ser contador público, tiene maestría en impuestos, tiene 16 años de experiencia y actualmente está enfocado en mitigar riesgos fiscales para las empresas privadas. Bueno, Mario, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, para los que no tengan en claro ahorita cuál es el temario que vamos a estar revisando, vamos a hablar sobre tarifas para el cálculo de ISR. Mario nos va a estar dando esta información valiosa para personas físicas. CFDI 4.0, que ya no sé bien en qué número vamos, Mario, pero tú ya nos vas a explicar todo lo del 4.0, modificaciones para el REPSE y bueno, algunos otros temas como las cancelaciones de comprobantes fiscales por internet. Además que vamos a tocar también el tema de lo que ya todos conocemos, que fue la reforma fiscal de las vacaciones. Y obviamente también vamos a tocar el cuestión de impacto fiscal que va a tener esta reforma. Y bueno, Mario, pues te paso el micrófono para que puedas empezar con esta información. Perfecto. Hola, mucho gusto. Como bien me presentó mi compañera Paulina, mi nombre es Mario Alcalá. Soy gerente contable de un despacho y llevo 16 años de experiencia en tema fiscal. Igual tengo una maestría en impuestos. Y vamos a empezar, pues, de hecho, por orden cronológico. Lo primero que nos trajo la reforma fue actualización en las tarifas para las personas físicas. ¿Por qué se actualizan estas tarifas? La ley nos dice que cada que existe una inflación mayor al 10%, desde la última actualización se tiene que hacer un ajuste. ¿Por qué? Porque obviamente con lo que tú ganabas en el 2022, no compras lo que con lo que ganas ahora no compras lo que podías comprar en 2022. Ajá. Entonces es por esto que la última actualización de estas tablas fue en 2019. Ya para 2022 aumentó más de 10% la inflación y como podemos ver en la siguiente tabla, les voy a hacer un pequeño ejemplo. Ok. Por ejemplo, una persona que no sé, gane 15,000 pesos mensuales. En el 2022, yo iba a señalar, perdón. En el renglón 2, 4, 6, podemos ver en dónde entraba ese salario de 15,000 pesos. En 2022, una persona que ganaba 15,000 pesos tenía que pagar un 21% de ISR, a comparación de 2023. Nos vamos al sexto renglón. Y la persona ahora paga un 17.92. Como ven, baja la tasa, precisamente en beneficio de las personas para que les pueda, rendir un poco más el salario. Prácticamente esa es la única razón por la que las tarifas se actualizan. No hubo modificación en tarifas para persona moral porque es la tasa impositiva del 30% y esa se mantiene. Solamente es con persona física. Cancelaciones de CFDI. Como bien saben, antes solamente podíamos solicitábamos la cancelación del CFDI y en automático quedaba. Actualmente no. Esto ya desde que entró la facturación 4.0, ahorita estamos en un periodo de convivencia, pero la facturación 4.0 debió entrar el 1 de enero de 2022, solamente que por todas las modificaciones que ha tenido no se ha podido implementar, pero las cancelaciones sí se actualizaron. Esto iba a entrar en conjunto con la facturación 4.0, lamentablemente no ha quedado la otra versión, pero nosotros desde el año pasado, el 1 de junio, tenemos que plasmar el motivo de la cancelación.
Tenemos 4 motivos principales. Uno es emitido con errores de relación, otro es emitido con errores sin relación, el tercero que no se llevó a cabo la operación y el cuarto que relaciona una factura global. La mayoría de las personas lo que hacemos es cuando cancelamos un CFDI ponemos la opción 2, que es emitido con errores sin relación. Aquí estamos cayendo en un error, sin embargo todavía no existe alguna penalización por hacerlo de esta manera. ¿Qué es lo que pasa? El día de hoy yo timbro una factura y la quiero cancelar. Entonces, al momento de que la cancelo, para mí es mucho más fácil utilizar la opción 2 porque no tengo que relacionar un CFDI. Pero ¿qué es lo que nos dice la ley? Cuando tú te equivocas, tienes que, antes de cancelar, generar un nuevo comprobante. Ya que tienes el comprobante correcto, ahora sí solicitas la cancelación. Y en el momento que solicitas la cancelación, tienes que poner emitido con errores con relación y relacionas el nuevo comprobante. Realmente es mucho más fácil la segunda porque no tenemos que hacer ese paso y actualmente no existe ninguna penalización. Yo tengo, sí, justo te iba a preguntar, obviamente todos estos temas que van cambiando en cuestiones administrativas generan, pues quieras o no, una carga adicional, un paso más, ¿no? Para la persona que es la encargada, ya sea de facturar, cancelar, complementos de pago, etcétera, cartas porte y demás. Mi pregunta iba a ser justo eso, o sea, si yo, digamos que ya por default voy a escoger emitido con errores sin relación porque es lo más sencillo, ¿estaría incurriendo en alguna falta, observación o es posible llevarlo de esa manera? Es posible, actualmente es posible, pero, o sea, ¿qué es lo que hace la autoridad? Va afinando el detalle. Te dice, no es así, pero ahorita no te voy a penalizar. Y te da una guía de llenado y una forma en que lo tienes que hacer. Finalmente va a llegar un momento en el que tengo que clasificar súper bien mi motivo de cancelación. Exacto. Va a llegar un momento donde para tú poder cancelar, primero vas a tener que emitir el segundo comprobante y relacionarlo. Vamos a llegar a ese momento. A menos que sea realmente un error en RFC, porque sería la única opción que te daría para poderlo hacer sin relación. Ok, ¿y me puedes repetir a partir de qué fecha ya estamos obligados a estar haciendo este tema del motivo de cancelaciones? 1 de junio. De hecho, esto entró desde el 1 de enero del 2022, pero a partir del 1 de junio del 2022 fue cuando terminó el periodo de conveniencia solamente para cancelación. Ok. O sea, se continuó el periodo de conveniencia, pero solamente para facturación 4.0. O sea, 4.0 es lo que nos dices que todavía no ha podido como quedar bien establecido. Exacto. Ahorita vamos a pasar al por qué no ha podido quedar establecido y cuáles son los datos que, digamos, con los que se ha detenido el proceso. Si tienen alguna duda, también pueden escribir en el chat del en vivo y con mucho gusto le podemos dar lectura a su duda para que el contador nos dé respuesta. Bueno, pasando a un segundo tema de la cancelación de CFDIs, a partir de este ejercicio no vamos a poder cancelar CFDIs de ejercicios anteriores. ¿A qué voy con esto? Esto es para toda la facturación 3.3 y 4.0. Normalmente cuando se iba a presentar la declaración anual, ¿qué pasaba? Personas que no previeron su cierre fiscal se daban cuenta que tenían un pago de impuestos muy alto. Entonces, empezaban a cancelar toda la facturación de ejercicio inmediato anterior. Entonces venían afectando a todos sus clientes, a las personas que les facturaron realmente. Claro. Digo clientes porque esa es la generalidad de la cancelación. ¿Qué pasa? Metieron reglas desde el 2017 con la facturación 3.3, se tiene que avisar a la persona que le estás cancelando para que ella la autorice. Ok. Pero aún así no teníamos límites. O sea, yo llegaba a, 2021 y podía cancelar facturas de 2019, 18, 17, o sea, no había tema. ¿Qué pasaba? Que tenemos malas prácticas para beneficiarse en este sentido. Entonces, ahorita lo que hace Hacienda es que pone un candado. Dice, tienes que hacer tu ejercicio fiscal dentro del ejercicio fiscal. Aunque sí tenemos 3 meses para presentar la declaración anual en personas morales y 4 meses para la persona física, te dice, ¿sabes qué? Tú tienes que cancelar hasta el 31 de diciembre, que es tu cierre de ejercicio. Si no, va a haber multas entre el 5 y el 10% del importe del CFDI que estés cancelando. Ok. ¿Qué pasa? Es una medida agresiva, porque realmente las empresas no tienen
operatividad o realmente el personal necesario como para cerrar el ejercicio en el 31 Justo de el diciembre. 31 de diciembre. Ajá, entonces dicen, ¿sabes qué? Por resolución miscelánea se va hasta el último día para presentar tu declaración anual, que sería el 31 de marzo. A partir del 31 de marzo de 2024 no se va a poder cancelar ningún CFDI de 2023. No sé si rebusqué. No, sí te entiendo. O sea, en este año todavía pudimos haber hecho cancelaciones del año pasado. Todavía podemos en este año de todos los ejercicios de todos los anteriores. Pero ya para el próximo año, el 2023, no va a poder ser modificable. Es correcto. Ok. Sí, y esto aplica para todos. Esta facilidad se publicó en diciembre junto con la resolución miscelánea fiscal y solamente es aplicable este año. Entonces tenemos que esperar igual a diciembre de 2023 para que salga las reglas del juego del 2024. Pero hasta el día de hoy, 31 de marzo de 2024. Ok, ¿dónde sería, obviamente, bueno, pues para las personas que no somos contadores, obviamente de repente esto es como un poco confuso, pero ¿cuál sería el medio de, digamos, formal o dónde puedo estar yo checando todas estas resoluciones o misceláneas que van saliendo? ¿Dónde lo consultaríamos normalmente? Es en el Diario Oficial de la Federación. En el DOF, nada más que no toda la gente tiene acceso al Diario Oficial de la Federación o no lo saben buscar, no es tan sencillo. Para un contador pues es el día a día, pero para otras personas no hay páginas que son no oficiales que mencionan al Diario Oficial de la Federación y se presta para malinformarse. Yo les recomiendo que entren directo a la página del SAT. En la página del SAT hay un apartado que dice avisos. Y en esa parte viene todo lo más relevante. Sí, todos los cambios. Y de hecho, esa misma página te refiere al diario oficial, a la resolución miscelánea fiscal, a cualquier modificación que sea ajena al SAT. Ok. Y bueno, pues habría que hacernos la costumbre para los que no somos contadores de entrar, no sé, quizá una vez al mes. Para ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? De hecho, sí, es una recomendación que no solamente se metan al portal de SAT para ver qué está sucediendo, sino que revisen sus solicitudes de cancelación dentro del buzón tributario, que revisen el buzón tributario, porque muchas veces nada más les llega la notificación al teléfono y dicen, es que me llegó un aviso, pero no saben de qué trata. Y ustedes tienen, solamente con el usuario y contraseña, pueden entrar directo al buzón. Y allí vienen, de hecho vienen desde los avisos de cuando entran en vigor la facturación 4.0, por ejemplo, mencionaba la carta aporte, vienen igual todos los periodos de conveniencia, prórrogas, todo eso. Si ustedes entran a buzón tributario, vienen las notificaciones. No precisamente es algo malo, también son avisos que les dan facilidades. Ok, muy bien. Una disculpa, es que se bloqueó, listo. ¿Podemos cambiar la siguiente diapositiva? Listo. Parte de la resolución miscelánea fiscal nos habla de la creación de un órgano colegiado para revisar la materialidad y razón de negocios, que es nuestro siguiente tema. ¿Qué es materialidad en tema fiscal? A partir de 2014, con toda la nueva ley de ISR, el SAT se ha ido enfocando en que toda operación que realicemos tenga una materialidad, que la persona que te está dando ese servicio tenga la infraestructura necesaria para darte el servicio que te está facturando. Actualmente no existe un órgano. No existía, un órgano. Era el auditor que decía, ¿sabes qué? Veo raras estas deducciones, entonces acudo a una visita y a juicio del auditor determinaba si tenías materialidad o no, para poder dar el servicio que tú estabas ofreciendo. A partir del 1 de enero de 2023 se creó este órgano. De hecho, el órgano no tiene un nombre oficial. O sea, en la resolución miscelánea fiscal viene como órgano para verificar la materialidad y razón de negocios de la facturación. Está integrado por funcionarios de Hacienda y Crédito Público y del SAT. Y lo que hacen es esto, es evaluar, servicio inteligente, te dedicas al reclutamiento y selección de personal. Tienes las personas para poder dar ¿Reclutadores? Los reclutadores, exacto. Facturaste servicios poligráficos. Tienes personas aptas para poder hacer estas pruebas. Y una vez que, sí tiene los reclutadores, sí tiene las personas que realizan la poligrafía. Ahora reviso costos. Si los costos están dentro del mercado, si están por encima del mercado o por debajo. Porque existe las situaciones donde
ok, no estoy arriba del mercado, no estoy vendiendo un sobreprecio, lo vendes a un bajo costo simplemente para que otra empresa tenga una salida de recurso. Ok. Entonces lo que se busca es que ese servicio que estás dando tenga materialidad y razón de negocio, porque, ¿a qué voy? Perdón, la materialidad es que tengan la infraestructura necesaria para realizar la actividad que estás facturando, pero la razón de negocio es eso, que no estés vendiendo por debajo de, que no sea un negocio solamente para justificar un ingreso o un gasto de otra persona. Entonces es, ok, vendes pruebas poligráficas, entonces estás a valor mercado, tiene que existir esa ganancia. Ok. Ok, si no existe razón de negocio, entonces caemos ya en el tan conocido 69B, que es una operación simulada. Es básicamente esto en lo que se reforma la materialidad y la razón de negocios. Es la creación de este órgano, que no existía. Ok, o sea, básicamente entiendo entonces que este órgano colegiado se encarga como de realmente de ver que las empresas sean verdaderas, por así decirlo, ¿no? O sea, que no sean cuestiones simuladas, que tengan la estructura y que realmente estén generando pues una utilidad, un negocio, o que más bien una utilidad, que sea un negocio, como tú lo dices. Que sea un negocio. Ok. Porque, ¿qué pasa? En la práctica vemos empresas que tienen pérdida tras pérdida tras pérdida. Entonces, es normal que un negocio tenga pérdida los primeros 2, 3 años de creación. Pero no los 10, no, o sea, 8 Exacto. años, ¿no? Ok. Sí, es normal al principio porque te apalancas, tienes créditos para comprar pues tu mobiliario o tan solo pagar sueldos. Puedes apalancarte un año de sueldos, pero ya después de 3 años y que sigas generando pérdidas, significa que no existe una razón de negocio en tu negocio. Ok, y una pregunta, Mario, en tu experiencia, o sea, ¿cómo se dan este tipo de auditorías? O sea, llegan un día y te revisan, son avisadas, son con tiempo, ¿cómo es más o menos? Son avisadas. De hecho, el SAT, a diferencia del IMSS, es muy sensato, es prudente. O sea, primero te envía un oficio de invitación porque detecta algo en tu situación fiscal. Muchas veces no te dice ni siquiera que te invita a regularizarte. De hecho, por eso existe ese terror fiscal, porque ahorita mandan a diestra y siniestra esa carta de invitación. Correos, ¿no? Sí, hay situaciones donde no se requiere ser atendida, porque ni siquiera tiene un porqué. Pero, por ejemplo, si el SAT detecta que ya tienes muchos años con pérdida, te va a decir que detecta irregularidades en tus declaraciones anuales. Ok. Entonces, acudes a la cita, eso es voluntario. Puedes acudir solamente para saber de qué trata la invitación. Y allí te dicen en dónde han visto esa irregularidad. La gran mayoría de veces no existe una multa, no existe un crédito fiscal, no existe nada. Simplemente es, oye, ¿por qué llevas 5 años con pérdida? Porque puede ser que la pérdida sea real. Tenemos clientes que solicitan créditos para comprar maquinaria y la misma maquinaria hace que tengan producción más alta, aumentan sus ventas, pero también no hay utilidad. Lo que pasa es de que al aumentar sus ventas les exigen un poco más. Okay. Entonces va aumentando ventas, aumenta producción y aumenta la necesidad de, por ejemplo, crear más piezas. Entonces vuelven a solicitar otro crédito de otra maquinaria. Y tengo un caso específico que es un cliente 20 años de apalancamiento con una maquinaria y dices, oye, pero han aumentado tus ventas prácticamente en un 100% cada año. ¿Qué está pasando? Sí, bueno, aquí la recomendación sería como no entrar en pánico, realmente acercarte con el contador, hacer la aclaración que se deba de hacer y pues listo, ¿no? Y observar de qué se trata, porque nos damos cuenta los contadores fácilmente si es una invitación que se lanzó, digamos, de forma masiva. Ajá. Y hay otras que no, porque sí, el SAT, si lo que ahora tiene el SAT son datos. Desde el 2014 que entró contabilidad electrónica, 2017 facturación 3.3, ha ido afinando el lápiz. Entonces, el SAT, ¿qué es lo que te va a revisar de manera inicial? Todo lo que timbraste contra lo que declaraste. Okay. Entonces, el SAT ya tiene datos. Si llega una invitación de forma genérica de alguna, no sé, irregularidad, puedes hacer caso omiso, porque ya el SAT tiene diferencias. Entonces, te puede decir, facturaste 100 pesos, declaraste 50. Entonces, allí sí hay que acudir. Ok. Para decir, ¿sabes qué? Sí, pero fue por esta razón. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo un régimen preferente, que es por flujo de efectivo. Puedo facturar, pero no voy a enterar hasta que se dé la situación. Ok. Muy bien. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Si es que no me está dejando esto.
Perfecto. Bueno, incremento de vacaciones es reforma laboral y pues es todo tuyo, Sí, compañera. bueno, como saben ustedes, ya para estas fechas, pues ya es muy conocido que hubo una reforma en lo que son las vacaciones. De todos modos, les estamos presentando aquí en pantalla cómo se cambiaron o cómo ahora estamos disfrutando los colaboradores los días de vacaciones. Para el primer año de días laborados, pues obviamente van a ser 12 días, nos estamos yendo al doble. El segundo, van a ir aumentando de 2 en 2, si se fijan, hasta llegar a los 20 días, o sea, al año quinto. De ahí se aumenta también de 2 en 2, pero ya por cada 5 años trabajados, ¿no? Que esto ya es como de lo que hemos escuchado pues en todos los medios de comunicación. Y bueno, lo que es importante comentarles, que sería la siguiente presentación que les vamos a mostrar en pantalla, hay unos puntos que son vitales para los importantes a considerar, por así decirlo. La reforma entró en vigor en el año 2023, o sea, en enero, y no es retroactiva. Aquí hay como duda un poco porque me decían, bueno, pero yo cumplí años, no sé, mi primer aniversario fue el 20 de diciembre del 2022. Ok, ahí generaste 6 días, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es retroactivo para el año 2022. Sin embargo, obviamente en mi ejemplo, esta persona que cumple 2 años en el 20 de diciembre del 2023, pues ahora va a generar los 14 días en automático, ¿vale? Entonces es muy importante esta parte de que no es retroactiva. Y con ello pues está reformando el artículo 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, que habla sobre la temporalidad de las vacaciones. Y aquí les tengo yo un dato. La primera reforma que se hizo para estos artículos en cuestión de días fue en 1931, donde se les otorgaron 4 días a los trabajadores. Después, en el 70, se hace una segunda reforma, que es con la que estábamos trabajando, donde se les otorga 6 días. 6 días. Es hasta ahorita, en el 2022, que ya es para uso del 2023, que accedemos al doble, que son 12 días. Realmente por eso en los medios de comunicación mencionan mucho que era una deuda con los trabajadores mexicanos, porque tenía más de 50 años que estos artículos no se modificaban, e incluso pues obviamente México estaba en los países donde menos vacaciones hay, comparado incluso por ejemplo con Uganda, Malasia. Entonces realmente estábamos pues fuera de sintonía, por así decirlo. Incluso la Organización del Trabajo a nivel mundial, ellos recomiendan 18 días por el primer año. Seguimos estando un poco abajo, pero bueno, sin duda ha sido un gran paso el que se dio con esta reforma. Y bueno, ahora también hay otra pregunta que nos hacen mucho los clientes en cuestión de, oye, pero es que los días de los trabajadores los pueden disfrutar de manera continua o no. Las personas que trabajan pueden disfrutar 12 días de vacaciones continuos por lo menos, y o bien podrá ser distribuido en la forma y el tiempo que así lo requiera. Sabemos que en la práctica las vacaciones tienen que ser de común acuerdo con el patrón y deberíamos de tener un proceso bien estipulado dentro de nuestra compañía con un formato para conocer qué días te vas a ir de vacaciones, pero en realidad si nos apegamos a lo que viene en la ley, pues sí, podrían disfrutar esos 12 días de manera continua e interrumpida, sí. No hay ninguna situación en la que por ley, vamos a llamarlo así, se obstaculice este punto. Sin embargo, como les reitero, es muy importante que esto se haga conciencia con el trabajador para poder pues hacerlas de manera planeada o de común acuerdo. También es muy importante, no sé si por ahí han escuchado el término de, bueno, es que no me voy de vacaciones, pero que me las paguen, ¿no? La Ley Federal del Trabajo establece que las vacaciones que te corresponden no deben de sustituirse con dinero, ni especie, ni con otra remuneración, por lo cual se le pide al colaborador que tome sus días de descanso, ¿ok? Ese tipo de acuerdos de no me voy de vacaciones pero te las pago,
Es un acuerdo a nivel, digamos, personal, la empresa con el trabajador. Sin embargo, no es el deber ser. Sí se da en la práctica, claro que se da, pero el trabajador no está obligado a recibir el dinero en sustitución de sus días de descanso. No tiene ningún tipo de obligación respecto a esto y tampoco debería ser. O sea, la idea de las vacaciones es que realmente el colaborador descanse sus días de vacaciones. Entonces, esto es muy importante para que lo tomen en consideración y sepan que este tipo de acuerdos pues realmente, vamos a llamarlo así, que son informales o son por fuera, ¿no? Ahora bien, en términos de recursos humanos, pues es muy importante que la compañía tenga un programa, nosotros lo llamamos backups o capacitaciones cruzadas, porque ahora, digo, ya vamos en el tercer mes en el primer trimestre, pero bueno, tienen que considerar que se les están duplicando los días de vacaciones. Entonces, puede llegar a generar un descontrol en las responsabilidades que ejecuta esa persona. A lo que voy es que, y ya saliéndome muchísimo del tema fiscal, es que ustedes como personas de recursos humanos o como jefes, supervisores, gerentes, tienen que tener un plan muy bien planteado en el sentido de que las personas pueden irse, dependiendo el año de antigüedad, bastantes días y que debes de tener sustitutos para que las actividades no se detengan, ¿no? O sea, quien facturen pues cualquier día aunque esté de vacaciones, quien haga los pagos, que los pagos no se detengan, que las nóminas se corran, que, no sé, en el caso de los contadores, pues que se presenten las contabilidades, etcétera, ¿no? Entonces, ojo ahí, por favor, personal de recursos humanos o jefes de área, hagan muy bien sus planeaciones de vacaciones porque pues se nos están duplicando básicamente. Y bueno, eso sería como a grosso modo la información del incremento de vacaciones y obviamente el webinar de hoy pues es muy enfocado a la parte fiscal, que es la que nos va a compartir Mario. Bueno, aquí nos están preguntando que si Araceli Soto, que si las vacaciones vencen en el paso del tiempo. No sé si te refieras a que si no las disfruté en 6 meses ya se caducan por así decirlo. Si esa es la pregunta, se tiene todo el año, obviamente, para poderlas tomar de aniversario a aniversario, pero tampoco hay un artículo en donde nos mencione que se caducaron, ¿me explico? Entonces, ese es un derecho irrenunciable del trabajador. O sea, no puedes decirle a tu trabajador, híjole, es que como no te fuiste, pues ya no las tienes. ¿Sí me explico? Porque aquí entran muchos temas de, es que yo te las pedí y no me las diste, es que no las pude pedir porque tengo mucho trabajo y cuando me voy, ¿sí me explico? Por eso les estoy diciendo que es bien importante tener una planeación de trabajo, porque, a ver, si a mí me dicen, oye, es que mis vacaciones por política de la empresa, se van a expirar, por así decirlo, y me tocan 20 días, pues yo digo, ¿sabes qué? Me voy 20 días, ¿no? Porque pues nadie quiere perder sus vacaciones. Entonces, por ley, no caducan, no vencen. Ya cada empresa tiene una política interna de decir lo que les decía, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Las tienes que pedir con tanto tiempo de antelación, bajo este formato, etcétera. Pero bueno, espero haber contestado la pregunta, Araceli. Sí, no caducan, o sea, es buscar la manera de que la tomen, porque es irrenunciable. Y también el hecho de pagarlas como tal, solamente que exista alguna desvinculación, o sea, que despidan a la persona. Pero una baja, un despido o una renuncia. Exacto. Ahí sí, obviamente, las tenemos que pagar, ¿no? Exacto. Regresamos al tema fiscal, porque obviamente este incremento en las vacaciones nos va a cambiar un poco, bueno, nos va a aumentar el pago de prima vacacional, porque la prima vacacional, como bien saben, es el 25%. Este 25% no cambia, pero obviamente si tenemos el incremento de 6 días, bueno, digo 6 días porque realmente son 6 días de forma general, los que tenían 6 ahora tienen 12, los que tenían 8 se van a 14, etcétera. O sea, son 6 días a todos, solamente ya después de 15 años, ¿verdad? Es cuando ya sube a 8 días, pero todos los demás son 6. Estos 6 días lo que impactan es
que ese 25% de prima vacacional ahora va a ser el 25% no solo de los 6, sino de los 12 días. Entonces vas a pagar de manera inicial para todos los trabajadores de menos de un año el doble de prima vacacional. Y con los demás pues ya va a ser en proporción. ¿Qué pasa con esto? No todo es malo. Algo que todos dejan de lado, bueno, que la gran mayoría deja de lado, son los ingresos, los egresos, que a su vez son ingresos, no sé cómo explicarlo, es el artículo 28, estamos hablando de no deducibles, pero son los egresos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hablando de, por ejemplo, en este caso la prima vacacional, una disculpa. Vamos a tener un mayor beneficio. ¿Por qué? Porque obviamente tú estás dando ese 25% sobre unas vacaciones de 6 días. Eso es para 2022. Para 2023, ese 25% sí va a aumentar. Aunque el 25% no cambia, como ya se está calculando con base en los 12 días, tú vas a tener una prestación adicional. Esta erogación para la empresa, para mí como patrón, que a su vez es un ingreso no acumulable para el trabajador, esa es la parte que no logro aterrizar como ejemplificar. Yo como patrón hago pagos que a su vez son ingresos para el trabajador que no van a pagar impuesto. Ajá, que son libres. Que son libres, ajá. Entonces, estos van a aumentar. Como aumentan, va a aumentar también la deducibilidad. Normalmente, toda esta que es la previsión social solamente es deducible un 47% de manera inicial. Y si aumenta el factor de la previsión, la deducción aumenta al 53%. De manera inicial a todos les va a aumentar porque vamos a tener este incremento. No sé si fui claro o rebusqué mucho las palabras. Esa es como la parte buena. Vas a tener una deducción mayor del pago que hagas de prima vacacional. Malas noticias, incrementa la base para el impuesto sobre nómina, porque el impuesto sobre nómina se calcula con todas las prestaciones que tiene la persona. Entonces va a aumentar un poco la base. En Querétaro pues estamos hablando del 3%, pero depende de cada estado este incremento. Para seguridad social, al nosotros dar mayores vacaciones no afecta, realmente no afecta porque no estás dando un día adicional, pero regresamos a la prima vacacional, estás aumentando esa prestación, y con base en eso tiene que aumentar tu salario diario integrado. Ya no es con base en los 6 días, ahora va a ser con base en los 12, va a aumentar un poco y pues si aumentas el salario base de cotización, pues obviamente aumentas el pago de cuotas ante IMSS e Infonavit. Y se mantiene edad avanzada y vejez. Eso es como la parte que repercute en el patrón. Adicional a lo que comentas de que necesitamos el personal adicional para poder cubrir estas personas. Y más cuando tienes una plantilla considerable de personal. Sí, nosotros lo hemos llegado a ver mucho en lo que son, por ejemplo, fábricas. Tenemos un cliente particular que tiene mucha antigüedad con sus operadores, lo cual es un poco extraño en Querétaro, pero sí sucede. Y pues sí nos decían que estaban pues valorando el hecho de pues, meter más gente precisamente por cuestiones vacacionales. Pero bueno, retomando aquí la cuestión fiscal. Entonces, a ver, como digamos, resumen, obviamente al subir los días de vacaciones, mi prima va a aumentar porque mi base ya no es 25% sobre 6 días, sino sobre 12 o lo que aplique. También va a aumentar el salario diario integrado. Exacto, porque el salario diario integrado, adicional del salario que tú percibes, tienes prestaciones adicionales, que son aguinaldo y la prima vacacional. Okay. Entonces, como modificas la prima, modificas el salario base de cotización. Ok, entonces ojo ahí para las personas que llevan la responsabilidad de la nómina, ¿no? Que obviamente el aumento de la cuota del IMSS y el Infonavit se va a ver también reflejado porque estas dos entidades pues se basan sobre el salario diario integrado. Exactamente. Ok, muy bien. Bueno, esto es en cuanto a incremento en vacaciones. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor?
Modificaciones en el contrato laboral. Pues a partir de 2020, con todo esto de COVID, pues la mayoría de la gente se fue a casa. Todo esto no estaba regulado. Sí, existieron muchas dudas. Entonces, parte de las modificaciones fue la NOM 37. Es, ok, sí vamos a tener personas trabajando en casa, pero ¿quién ¿Bajo nos qué? va a regular? Ajá, ¿bajo qué norma? Entonces, en el contrato laboral, para todas las personas que trabajan desde casa, ahorita ya está estipulado que, por ejemplo, el empleado podrá proponer los lugares donde trabajará. Paulina es mi jefa, yo le digo, oye, ¿sabes qué? Necesito trabajar soy de Jalisco, desde Jalisco. Yo lo estoy proponiendo, pero también ella me puede decir, ¿sabes qué? No, porque las condiciones del trabajo es que tú vengas una vez a la semana. Entonces no me sirve que estés fuera. O si vas a desplazarte una vez a la semana para acá, no tengo tema. Eso ya es de común acuerdo con tu empleador. Igual, ok, yo me voy a Jalisco, pero digo, ¿sabes qué? Tengo, no sé, oportunidad de cambiarme al extranjero. Entonces tengo que informarle a mi patrón de, oye, sí voy a Me voy a seguir, mover. voy a seguir trabajando desde casa, pero me voy a ir. ¿Por qué? Por temas horarios, por simplemente las condiciones climáticas hasta del lugar donde voy a estar. Porque puede ser que ahí se vaya la luz o no sé, no llegue el internet de forma adecuada y el patrón tiene que estar de acuerdo. Siempre tiene que ser de común acuerdo entre el trabajador y el patrón, este cambio. Y algo que estaba, digamos, no estaba regulado eran los accidentes de trabajo. Porque, ok, accidente de trabajo es el accidente que sucede dentro de donde estás laborando y los trayectos de la casa a tu lugar de trabajo. Ahora, dentro de tu casa también cuenta como accidente de trabajo. Eso es algo que se está debatiendo porque pues no todas las personas viven en las mismas condiciones, entonces es hasta cierto punto subjetivo, pero pues ya está. Pero es súper importante esto del teletrabajo porque, bueno, nosotros que estamos también en el área de reclutamiento y selección, de pronto nos encontramos con situaciones de empleadores que quieren a lo mejor buscar una vacante y me dicen, por ejemplo, es que no va a llevar seguro social porque está de home office. No, o sea, todas las personas estén en la modalidad de empleo, ya sea mixto, unos días en la oficina, como bien menciona Mario, o todo el tiempo en su casa, deben de tener, por ejemplo, seguridad social. Aparte, que sepan que hay una norma 037 que ya rige pues ahora sí lo que es el teletrabajo, el home office y todas las condiciones que deberían de tener. Aquí les traemos literal 3 puntitos de esa norma 037 porque bueno, no es el tema central del webinar, pero si ustedes tienen pensado o tienen gente en esta modalidad de teletrabajo, lean la norma para que puedan saber como patrones o como empleados también a los tipos de acuerdos que se pueden dar, ¿no? Que en este caso, como nos dice, yo creo que el más relevante es el accidente de trabajo, ¿no? Exacto, porque la repercusión económica. Y sí, como dices, es extraño, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo controlar que la persona se me accidentó en su casa porque las escaleras no tienen barandal? Exacto. O sea, es como yo desde el lado de patrón digo, ¿pero por qué, no? Y a lo mejor el trabajador dice, pues es que estaba en los horarios de trabajo. Entonces, sí me parece como que todo esto de la pandemia nos trajo, sin duda alguna, plantearnos en, ya sea como patrón, recursos humanos, muchos diferentes escenarios que poco a poco se van a ir regularizando y se van a ir legislando, por así decirlo, pero de momento, bueno, pues que se den un clavado en esta norma para que puedan tener un poquito más de panorama, ¿no? Sí, porque obviamente, o sea, si se te accidenta el trabajador en su casa, a ti te va a aumentar la prima. Claro, más caro. Y realmente no son tus condiciones de trabajo, porque no dependen de ti. Entonces es donde hay un poco de debate porque hasta cierto punto es injusto. Sí, esta claro. parte. Pero pues bueno, esto es lo que se modificó. Me gustaría retomar la diapositiva y mostrarles la de la facturación 4.0, porque ahorita entre que no cambiaba con el celular, no la saltamos. Ok, ahorita la vemos en pantalla en un momentito más. Y a ver, un momentito más. Sí, porque les platiqué de la parte de la cancelación de los FDIs y que entró en vigor las opciones, pero no vimos, o sea,
la normatividad de la facturación 4.0, que realmente todos ya la conocemos, solamente hemos tenido el periodo de conveniencia. También nos faltó el REPSE. Sí, también. ¿Esta es la que quieres? Sí, si es quieres, la que empieza a comentar. Ok, ahorita les vamos a plasmar. Realmente todos ya sabemos lo que integra la facturación 4.0. En cuanto a facturación como tal, con diferencia a la 3.3, no existe un cambio radical. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a nosotros pedirle el RFC al cliente y desde la 3.3 ya se validaba esta información. Anterior a la facturación 3.3, no se validaba el RFC. Entonces tú podías poner un RFC de esos que podías generar en las páginas de genera tu RFC y te lo aceptaba. Podías generar la factura. A partir de la 3.3 ya no es posible. El RFC que tú describes tiene que estar dado de alta en el SAT. Adicional, el código postal, si bien ya era un dato obligatorio con la facturación 3.3, ahora se va a revisar el RFC contra el código postal, la razón social y el régimen fiscal. Si bien todos estos datos no son ajenos a nosotros, o sea, ya son obligatorios desde hace 6 años, pero ahora se van a validar que coincida RFC, código postal, nombre, razón social y régimen fiscal. Irónicamente, el nombre, razón social es un dato que se integra, porque para la facturación 3.3 se quitó, ya no era obligatorio. Ahora vuelve a ser obligatorio a partir del 1 de abril de 2023. Se elimina el régimen societario, el SADCB. Ya si es una SC, una SA, una SDRL, ya no es indistinto. Solamente entra el nombre razón social, porque realmente ya con el RFC se está validando. Este dato yo lo considero importante. Se quita y realmente sí me gustaría... Bueno, les recomiendo que a sus clientes les pidan esa constancia porque tienen diferente tratamiento, por ejemplo, una SC, que es por flujo de efectivo, a una SADCB. Entonces, por ese lado es que yo consideraba un dato importante, pero pues el SAT ahorita lo quita. Sí, por eso ahora estaba muy de boga de tu constancia de situación fiscal actualizada, tu constancia de situación fiscal actualizada. Incluso, y es importante que lo comentemos, cuando tú tienes un alta de un trabajador, o sea, ya ni siquiera estamos hablando en la facturación para nuestros clientes, sino también al trabajador, a tu nuevo colaborador ahora, así como le pedías, no sé, el INE, el acta de nacimiento, hay que pedir la constancia de situación fiscal. Exacto. Por los recibos, ¿no? Por los recibos, okay. Justo. En cuanto a facturación, si se fijan, no hay un cambio radical, como lo fue con la facturación 3.3, que fue complicado y de hecho hubo varias prórrogas, precisamente porque fue un cambio agresivo entre los códigos de SAT, todo el desglose de los impuestos, la obligatoriedad y la verificación de RFCs. En 4.0, facturación de ingresos, no cambia, solamente va a ser la validación, que allí es donde las personas que no están acostumbrados a pedirle las constancias a sus clientes van a tener problemas. Pero si ustedes ya piden constancia a su cliente y dan de alta en su sistema al cliente como viene en constancia, no van a tener problema alguno, porque es la validación que se va a hacer. Con recibos de nómina, al igual que con la facturación 3.3 a la 4.0, se hace esta validación de RFC con código postal. Esto es lo más, digamos, complicado de validar con los recibos de nómina, porque tenemos, no sé, por ejemplo, una nómina de 3 personas, no tienes tema, le pides su constancia de situación fiscal o le das permiso para que vaya y te la traiga. Pero ya hablando de plantillas de empresas muy grandes, valida 2,000 empleados, que el RFC y el código postal hagan match. Claro. Porque antes, o sea, el trabajador te daba su RFC y muchas veces podía ser escrito, mientras apareciera en la base de datos del SAT y un código postal válido, se podía timbrar sin problema. Ahora no, ahora donde nos detenemos es en esa validación. El SAT ya puso una herramienta donde tú puedes consultar los RFCs que el trabajador tiene dado de alta en el sistema. Tú entras, pones el RFC de tus trabajadores y te arroja los códigos postales que se tienen registrados.
para que tú como patrón Tengas la seguridad. tengas la seguridad. De hecho, no es como tal una seguridad, porque el trabajador se pudo haber dado de alta y es algo común con el primer patrón que tuvo. Paulina, su primer trabajo fue en un despacho contable. Tú no estabas dada de alta ante RFC, ellos te daban de alta. Y tú estás como sueldos y salarios, como trabajador de ellos, con el código postal de ellos. Ok. Entonces, sí. no tenemos la certeza de que ese RFC y el código postal, el RFC sí es de ese trabajador, pero el código postal no tenemos la certeza que es donde sí vive. sea del trabajador donde vive. Exacto, ajá, Ok. porque para las personas de recursos humanos aquí es donde tienen que trabajar en cambios de domicilio o tener el expediente, porque si tú revisas el comprobante de domicilio contra el RFC, posiblemente no te haga match, porque te dieron de alta en ese tiempo y tú no quisiste una actualización. Como no hiciste la actualización, no va a corresponder. Y aquí ya entramos en otro tema. Todo esto de la facturación 4.0 va encaminado a los riesgos de trabajo de IMSS. Ok. Porque ahora el código postal que aparece registrado, por ejemplo, Paulina viene de Aguascalientes. Allá la dio de alta su trabajador, su patrón, perdón. Y tiene obviamente código postal de Aguascalientes. Su RFC está bien. El sistema nos permite timbrar el recibo. Pero yo como patrón tengo que revisar por qué me está apareciendo un código postal de Aguascalientes. Entonces ahí yo me voy a meter en un problema si el día de mañana tú tienes un accidente de trabajo. Ok, porque no estoy viviendo corresponde. en Querétaro, por así Exactamente. decirlo. O sea que eso va a ser en algún futuro o sea, la finalidad de todo esto. Esa es la finalidad de validar RFC con código postal. Ahorita solamente nos va a bloquear, no vamos a poder timbrar si no se valida. Ok, y ya después va a repercutir en riesgos de trabajo. En riesgos de trabajo, esa es la finalidad. Ok. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Hubo una modificación importante en tema fiscal que se ha dejado de lado. No sé si recuerdan la compensación universal de impuestos. Esta compensación inició en 2004 y terminó hasta diciembre 2018. ¿Por qué menciono algo que finalizó hasta 2018? Porque a partir de 2023 se legisló que se podrán compensar cualquier tipo de impuesto quienes estén sujetos a revisiones de gabinete o visitas domiciliarias, que esto se resume a quien esté en una auditoría. Servicio Inteligente tiene una auditoría el día de hoy, el día de hoy 22 de marzo de 2018. Entonces, 2018 no hay tema. En 2018 todavía se podían compensar impuestos, pero esa revisión deriva a 2019. En 2019 se elimina la compensación de impuestos, pero como se trata de una revisión de gabinete o auditoría y si se determina algún impuesto a pagar, ya es posible que tú pagues con cualquier impuesto que tengas, con cualquier impuesto que tengas a favor. A favor. Lo vas a poder compensar, siempre y cuando sea una revisión de gabinete u auditoría. Ok. Realmente esas es como las modificaciones principales en materia fiscal y pues... Creo que nada más nos faltó la última filmina sobre los contratos en la cuestión de vacaciones, contratos colectivos de trabajo. Ah, sí. Bueno, esta parte se viene trabajando desde el año pasado con la eliminación del outsourcing. Ya los sindicatos, los trabajadores, pueden votar. Ya va a ser democrático todo el tema de quién va a ser la persona que sea el secretario del sindicato y digamos que toda la democracia sindical. Bueno, ahora sí va a existir democracia sindical. Se va a ejercer como tal. Se va a ejercer como tal. Ajá. Antes, algo que es benéfico y pues a la vez es digamos que benéfico fiscalmente para los sindicatos es que no están totalmente regulados y por ende los trabajadores no podían ejercer sus derechos. Entonces, ahora lo que se busca es, el sindicato sigue estando protegido porque no existe por ejemplo, una ley fiscal que lo haga tributar o que te diga esta cuota sindical va a acumular para impuestos. No existe una ley. Precisamente por eso están protegidos. Pero ahora sí va a existir la parte de tú como agremiado vas a tener voz y voto.
Ok, sí, Esa es la literal le van a dar ahora sí la cuestión de ejercer una democracia, por así decirlo, Exactamente. sindical. Ok, tenemos una pregunta acá en el chat. Dice, respecto a la facturación, en cuestión sobre todo de arrendamiento, que para una demanda hay que haber facturado, si al final no paga, esas facturas Cancelar. puedan vigentes, se tienen que cancelar. Ajá. Ok, a ver, déjame leo. Respecto de la facturación, en cuestión sobre todo de arrendamiento, que para una demanda hay que haber facturado. Ok, ya entendí. Facturaron para poder solicitar el cobro, pero entiendo que en el juicio pues se perdió. Pero realmente yo ya facturé, yo ya tuve la repercusión fiscal porque estoy acumulando esos ingresos que los hice enteramente para que me pagaran. Sí se puede cancelar el CFDI. De hecho, ahorita podemos cancelar hasta el 31 de marzo de 2024 todo lo que se genera hasta 2023. Y, por ejemplo, este tipo de situaciones sí se van a poder hacer, pero va a ser a través de mi portal y se va a hacer por medio de una solicitud. Digamos que vamos a pedir la autorización del SAT para la cancelación, pero por otro medio. Ya no va a ser por buzón tributario. Entonces, para la persona que nos escribió, Ros, puedes Sí se va a poder. cancelarlo antes del 31 de marzo. De marzo del 2024. Se puede cancelar antes de eso. Ok. Digo, no nos pone de qué año eran las facturas, pero se pueden cancelar. Sí, es que de hecho hay malinformación con el tema de la cancelación, porque dicen, ya no se va a poder cancelar de ejercicios anteriores. Sí, no se va a poder, pero por ejemplo, ahorita todavía ni siquiera entra la facturación 4.0. Sí, o sea, todavía puedes cancelar. O sea, va a ser hasta el siguiente año. Y es de forma general, es facturación 3.3 y 4.0. Va a ser por el periodo. En cuanto entre 4.0, que es el 1 de abril, ok, empezamos a contar, pero va a ser aplicable para 3.3 durante todo el ejercicio. Y tenemos el beneficio de que hasta que presentas la declaración anual vas a poder cancelar. Entonces realmente tenemos un año para revisar todas nuestras cancelaciones. Se escucha un poco agresivo y está un poco confuso. Sí, muchas veces creo que por eso las personas que no somos contadores de pronto estamos perdidos, pero esa es justo la intención de este tipo de webinars, que tengamos un poquito más de panorama, por lo menos saber el tema. Oye, mira, escuché que hay una norma 037, oye, mira, sé que hay una compensación universal, deja ver de qué hablan. Entonces, pues eso sería en este momento la finalización de nuestro webinar. Es un poquito, como les digo, la intención de poder hacerles llegar información que, si bien no somos contadores, al menos en mi caso, pero claro que nos repercute porque somos o trabajadores, o puede ser un patrón, o puede ser una persona que tenga a su cargo un departamento de facturación, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que estar súper bien informados. La verdad es que México es de los países donde más cambian este tipo de situaciones. Me imagino que es literal por la administración que está en curso, que van poniendo más candados. Nosotros que trabajamos con muchos extranjeros, de pronto es muy complicado hacerle ver a un extranjero que, oye, ya cambió, y es que ahora ahí pasa esto, y ahora ya salió esto nuevo, porque no es tan común que en los países en general estén cambiando continuamente pues las reglas del juego, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, les agradecemos. A ver, me están comentando que tenemos otra duda. Ok, la misma persona sobre lo de la cancelación de las facturas. ¿Se puede quedar sin cancelar, sin PPD? ¿Se puede cancelar sin pago en parcialidades? Ah, ok, más bien que lo timbraron como pago en parcialidades o diferido. Sí, sí se puede hacer, nada más que ¿quién timbró la factura? Porque si es una SADCB, bueno, una persona moral, diferente a una SC, va a acumular el ingreso cuando lo haya timbrado. Entonces vas a tener la repercusión de esa acumulación de ingresos. Si estás hablando de una persona física o una sociedad civil, lo puedes dejar como PPD y no vas a tener repercusión alguna porque no se está cobrando. O sea, imagínense que también eso tiene que ver, ¿no? Con la cuestión de cómo estás constituido y demás. Pero bueno, entonces, pues les agradecemos mucho que se hayan conectado a esta transmisión. Vamos a tener temas de interés como este y otros. Recuerden lo que nos comentó el contador. Pueden entrar a la página del SAT, revisar, explorar su buzón tributario. Yo creo que lo más sano es navegarlo, literalmente, para que lo puedan conocer. Acercarse al Diario Oficial de la Federación. A lo mejor de inicio las páginas nos parecen como un poco extrañas, pero con el tiempo vas haciendo como ese hábito de estar pues
navegando la página como tal y poder estar un poquito más a la vanguardia con toda la información. Y si no, pues obviamente siempre también acercarse a su contador, pero también de pronto es bueno también nosotros traer nuestra propia información para llegar con el contador a lo mejor y preguntarle, ¿no? O sea, hacerle nuestras dudas. Hay que hacer un poquito nuestra tarea también. Pero bueno, muchísimas gracias, Mario, por habernos acompañado. Y bueno, vamos a seguir, como les compartías, teniendo webinars y para que puedan seguir nuestra página y se puedan enterar de ellos. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias.